Y solo para presentar a los compañeros del grupo nuestro, que empezó a trabajar en el año 99 con un programa que llamamos TANAT. El programa TANAT nace en el 99 y es financiado por el PDT en el 2002. Y se fue creando un grupo de gente que empieza por los productores mismos, del grupo CREA, por el Línea de las Brujas, con el grupo de Edgardo de Seña, que está por aquí, y Andrés Coliberti, que está trabajando en las Brujas, con el viñedo experimental único de TANAT, que ahí hoy a disposición está plantado en las Brujas. El grupo de Facultad de Química, que es Eduardo Boido, en toda la parte de taninos, de polifenoles, y Eduardo de la Casa en toda la parte de aromas, composición aromática, no isoprenoides. El grupo de biología molecular del ICSE, del Clemente Estable, que es Karina Gallero, que está por aquí también, la jefa, y que gracias a ellos empezamos a meternos en el área de biología molecular vitis y además de levaduras de vino. Y después el grupo de la sección de elaboración sensorial de Facultad de Química, donde se hicieron las primeras descripciones sensoriales del TANAT en los años fines del 90. Y el grupo de medicina, que trabaja en el efecto protector del ADN, el grupo de biofísica, y ahora Rafael Radi, como le gusta el vino, dice que va también a dirigir una tesis en TANAT. Vamos a ver si logramos que unos extractos que le preparamos de TANAT funcionen. Y en definitiva todo esto desembocaba en un proceso que era ofrecer a las bodegas un servicio y a los enólogos capacitación, posgrados en enología y una alianza con la Escuela de Enología que se propuso en el 99 y recién en el 2007 salió un acuerdo de hacer una alianza UTUM-Universidad de la República. Los antecedentes no es que fácilmente del ADN secuencia al TANAT, porque si no le dábamos nosotros el ADN no lo hubiera tenido, y estos son los antecedentes que teníamos, que habíamos caracterizado los clones de TANAT en el año 2004, y de este trabajo se mandaron dos clones, estos que son el UI-11 del 65 y el UI-15 del 1900. Se secuenció el del 1965, el del 1900 todavía no lo convencimos a Naldone, porque hay que ir despacio, pero tenemos un genoma que es lo que va a presentar él. Esto lo traigo a colación porque existe hoy, antes se llamaba Alianza Uruguay Genoma, ahora se llama la red de genómica que se está creando en el Uruguay con estos institutos, desde Línea hasta IPSE, hasta la Universidad de la República y diferentes instituciones de salud pública también, a profundizar en lo que es genómica. Y de ese proyecto que se presenta en 2008-2010 se proponen 3 genomas a secuenciar en el Uruguay, de cosas que puedan ser atractivas para el país como marca país, ¿no? Y como imagen. Y una de las 3 nos enteramos en realidad, aunque parezca mentira, hace un mes, con Fernando Álvarez, uno de los primeros de este grupo, con el pelo, nos manda el documento y le decimos, pero estaba TANAT en este documento, ni lo habíamos visto. Era un documento que ellos manejaron para proponer genomas interesantes. Y el TANAT es uno y su flora microbiana asociada, ¿no? O sea que de las 3 propuestas que aparecen en ese documento en 2008, estamos concretando la primera. Eso es un poco una cosa que nos enteramos ahora y que nos dejó contentos saber que coincidimos con las líneas estratégicas de la genómica en el Uruguay. Y simplemente presentarles entonces a Máximo, que les va a dar los detalles más concretos de los genes que encontramos dentro de la comparación con el Pinot Noir. Y además, capaz que en algún momento, si precisan algún detalle de traducción o alguna cosa que no entienden, él va a hablar en inglés. Él es experto en, como les decía, en genética vegetal y se metió en el área vitivinífera en el 2006 recién. Y hicieron un consorcio con Francia y secuenciaron el Pinot Noir en el 2007. Después secuenciaron una variedad que les va a mostrar, que es la variedad de Amarone, típico de la región de Verona, un vino italiano muy famoso, y el que se llama Corvina, la variedad.
y el tercer genoma en el mundo secuenciado de vitis vinifera sería el TANA. Así que, como les decía hoy un poco al principio, no somos tan... nadie sabemos ni dónde queda el Uruguay, tenemos que llamar la atención con algo. Bueno, por lo menos entramos en el tercer genoma de vitis vinifera con la variedad TANA. Pero así que agradecerle a Máximo y that are not so known by people who are not working in this field, like what is the genome, what is the structural genomics and the functional genomics. So consider that in every cell, living cell, so every living organism has an instruction manual that is into the cell, that is the DNA, in which is written exactly how that organism will be made and what it will do and how. We can say that all the information is written in a genome that is like a pile of books, like what we call in Italiano enciclopedia, and that correspond to the genome. So the genome is the entire set of DNA that is part of a cell. And then every book is a chromosome. So we can consider that inside our cell there are several chromosomes, so there are several books carrying the information. And the information is a single instruction that we call gene. A gene may be like the color of your eyes, the color of the ears, and so on. So everything we are is defined there. Okay? We define as a structural genomics the study of the genome. So when we do not know an organism, we first try to understand the genome. So we try to copy all the genetic code that is written in the DNA. Only later on, when we have the entire set of information written in the genome, we try to understand the gene. And this is the most difficult thing, okay? Because the book of life, this instruction manual, is written in a language that is very much difficult for us to understand. It's like reading something that is written in a language, in an ancient language. So it takes a lot of time to understand what is written there, more now than obtaining information that is written in the genome. So consider that in 25 years of molecular biology, we have been able to understand the function of a very small number of genes. And it will take a very, very long time to understand everything. So we need some tools that allow us to focus on the genes that we believe are more important for the phenomenon that we want to study, in order to dedicate all the energy that we have to understand what those genes that are candidates for us are. And we have a tool that allows us to understand which are the most important genes that we have in a certain organism. And I'm giving you here an example with plants, but I'd like to give you another example by telling you, if you look at my cell, or in any of my cells, there is the same genetic information. So the instruction manual is the same in every of my cells. But if you look at the skin, and you compare the cell of the skin with the cell of the liver, or of any other organ, you realize that they are very much different one from the other. So they have the same genetic information, but they are damn different, because every cell uses a certain amount of instructions that are into the catalog. And today we have technologies that allow us to see which information the cells are using in order to behave like it is. So here there is an example of mast cells and pancreatic cells. And here the name of some genes, probably the people who are at the end of the room cannot read it, but I think it's not difficult for you to understand that insulin is not produced by the mast cell, it's produced by the pancreas. So for sure you will find the genes that are involved in the synthesis of insulin in the pancreatic cells, and the information that is required to a mast cell to function will be activated in the mast cell and not in the pancreatic cell. So we can look